¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de la consultoría de Ingeniería TQI, le da la bienvenida para empezar pues a desarrollar este seminario. Es muy interesante acerca pues, de las ampliaciones de plazo y los adicionales de obra, ¿no? Que son, como ustedes muy bien saben, son eventos bastante controversiales, ¿no? Inclusive ustedes lo pueden ver en el caso de Odebrecht, han salido una cantidad de adicionales. Como ustedes saben, esos adicionales arreglados para favorecer pues, al tercero, ¿no? Pero, lógicamente eso es lo que no vamos a tratar. Vamos a tratar lo que dice pues, el reglamento de contratación del Estado, ¿ya? Acerca de las ampliaciones de plazo y los adicionales. Vamos a empezar con las ampliaciones de plazo. Yo quisiera, por favor, que a medida que vayamos desarrollando, puedan hacer la consulta que ustedes crean conveniente. Es un Es un seminario bastante corto, vamos a tratar en lo posible de hacerlo bastante claro, con unas casuísticas, de tal manera que ya esta parte conceptual, cuando ustedes estén ejecutando obras o supervisando obras bajo de obra del Estado, sepan ya, digamos, definir o aclarar algunos puntos que todavía estaban en duda, ¿ya? Vamos a ver entonces las ampliaciones de plazo. ¿Qué cosas son las ampliaciones de plazo? Las ampliaciones de plazo son eventos que se presentan en cualquier momento durante la ejecución de la obra. Como ustedes saben, esto conlleva pues muchas veces a la paralización de la obra porque impiden el normal trabajo de las actividades que se están ejecutando, ¿no? Entonces, se solicita vía cuaderno y obra la paralización porque se está presentando un hecho fortuito, un hecho casual, ¿no? Que escapa, que son no atribuibles ni al contratista ni a la entidad. Pero para esto es muy importante conocer qué documentos están relacionados, pues, tanto a las ampliaciones de plazo como a los adicionales. Voy a mencionarlo acá, ¿ya? En el caso de las ampliaciones de plazo, y los adicionales. Claro, como ustedes saben, el residente y el supervisor tienen una herramienta de trabajo, ¿no? Que es el expediente técnico. Entonces vamos a poner acá expediente técnico, ¿ya? Por la fiscal de turno y peritos que llegaron a este lugar. El expediente técnico. Y aparte de los expedientes técnicos, bueno, como ustedes saben, dentro de los documentos del expediente técnico, que son varios documentos que están relacionados justamente a los temas que vamos a desarrollar, a las ampliaciones de plazo, vienen a ser los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto, la programación, el cronograma valorizado de avance de obra. Esos son los documentos, pues, son los documentos que están relacionados a estos eventos, ¿no? Y el documento que sirve de comunicación entre las partes, entre el residente y el supervisor o inspector, viene a ser el cuaderno de obra. Ahí está. Esos son los documentos que generalmente se van a utilizar cuando se tocan estos eventos controversiales, como estaba comentando, que son las ampliaciones de plazo y los adicionales. ¿Ya? Vamos a esto. Listo. Ya ustedes saben, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, lo pueden realizar en cualquier momento, ¿no?
Entonces, estos argumentos están relacionados a las ampliaciones de plazo y los adicionales. De paso, antes de decirle la definición del expediente técnico, si hubiera alguna duda, alguna aclaración sobre el expediente técnico, usted lo puede hacer. Lo vamos a dejar ahí para no dilatar esto, ¿no? Porque el tiempo es demasiado corto. Entonces, estamos diciendo que las ampliaciones de plazo son eventos que se presentan durante la ejecución de los trabajos y van a impedir el desarrollo normal de las actividades que se están realizando. ¿Qué dice el reglamento de la ley de contratación del Estado? ¿Cuáles son las causales por las cuales el contratista, sobre todo el que va a solicitar la ampliación de plazo, es el contratista, pues, ¿no? Ese es el beneficiado. Entonces, por lo tanto, es el primero en solicitar la ampliación de plazo. ¿Cuáles son las causales, como dice el reglamento? Y lo dice también acá en la diapositiva, ¿no? La causa es de que puede solicitar la ampliación de plazo el contratista son las siguientes: atraso y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, demoras en la solución de consulta, demora en emitir las resoluciones del adicional, etc. Otra causa no atribuible, que son fortuitos, por ejemplo, las lluvias torrenciales, ojo, las lluvias torrenciales, los huaicos, que ustedes están viendo a nivel nacional se están presentando y están destruyendo la carretera, inclusive están entorpeciendo la buena ejecución de las horas que se están ejecutando, ¿no? Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de prestaciones adicionales, en el caso que el contratista amplía, en este caso el contratista pues amplía el plazo de las garantías también, ¿no? Y la última causal es cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. Aquí hay que diferenciar dos cosas: el sistema de contratación a suma alzada y el sistema de contratación a precio unitario. Claro, hay otros sistemas de contratación como son llave en mano y concurso oferta. El caso, por ejemplo, de estos dos sistemas de contratación que generalmente se usan, por ejemplo, ¿no? Muchos dicen, bueno, el sistema a suma alzada no hay adicionales, ¿no? Y en el sistema de precio unitario sí hay adicionales. En el sistema a suma alzada no hay adicionales por mayores metrados. En el sistema de precio unitario sí hay adicionales por mayores metrados, ¿no? Eso hay que aclararlo totalmente. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de los adicionales. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar una ampliación de plazo? Toda ampliación de plazo que el contratista solicita a través de su residente por el cuaderno de obra tiene que estar debidamente sustentado. Muchos piensan que anotar en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la causal suficiente para que la entidad le pueda dar pues la ampliación de plazo. Y no es así. No es así. Siempre cuando ocurre una causal que impide el normal desarrollo del trabajo, se tiene que anotar en el cuaderno de obra. Vamos a suponer, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿no? Por ejemplo, se empiezan los trabajos de excavación, de zanja, y empiezan las lluvias torrenciales. E impide, pues, normal desarrollo de los trabajos, ¿no? Esta diapositiva se la van a hacer llegar, ¿eh? Creo que ya se la han enviado a ustedes. Pues solamente yo lo voy a comentar rápidamente, ¿eh? No me voy a ceñir estrictamente la diapositiva, todo lo voy a relacionar con casos. Pero si usted lo puede ver, esto se lo han hecho llegar o se lo van a hacer llegar, ¿ya? Como le estaba comentando, de las ampliaciones de plazo, empiezan los trabajos de excavación y en ese momento, por ejemplo, empiezan los trabajos a las 8 de la mañana y a las 9 empieza una lluvia torrencial que impiden el normal desarrollo de los trabajos. ¿Qué hace el residente? El residente inmediatamente anota en el cuaderno de obra la hora en que se está produciendo la lluvia torrencial. Como le estaba comentando, toda ampliación de plazo que está solicitando tiene que estar debidamente sustentada. ¿Cómo podría sustentar el residente? Porque el residente tiene que presentar el informe. El informe tiene que apuntar un sustento de la lluvia torrencial. ¿Cuál sería el sustento de la lluvia torrencial? Porque puede haber lluvias, hay lluvias, digamos, pueden ser 10 milímetros por día,
30 milímetros por día, 60 milímetros por día o por hora. La pregunta es, si esos 60 milímetros por hora o 30 milímetros por hora son suficientes, van a dejar, o van a impedir el desarrollo normal de los trabajos. ¿Cómo sabemos que esos 30, 40 o 60 milímetros por hora puede ser una causal de ampliación de plazo? Entonces, cuando usted hace un informe, tiene que estar debidamente sustentado. ¿Cuál es la entidad del Estado que da a conocer, por ejemplo, las precipitaciones pluviales? A ver, el ingeniero. En el caso de mayores metrados, si en una obra yo genero mayores metrados, necesariamente debo generar ampliaciones de plazo. No puedo ejecutar estos mayores metrados dentro del plazo contractual. Claro, cuando hay mayores metrados, cuando hay mayores metrados, lógicamente van a necesitar una mayor ampliación de plazo, ¿no? Y eso lo tiene que sustentar. ¿Cómo lo sustenta? Mediante una cuantificación. Pero para tener una cuantificación, lógicamente ha tenido que hacer un replanteo. Y que efectivamente esos metrados, esos mayores metrados, van a demandar más tiempo de los metrados inicialmente aparecidos en el presupuesto. Entonces digamos, procede una ampliación de plazo. Y el reglamento también lo dice, ¿no? Cuando hay mayores metrados, tiene que anotar en el cuaderno el inicio de los mayores metrados y comunicar inmediatamente a la supervisión. La supervisión da la conformidad y finalmente anota el fin de esos mayores metrados, el fin de la conclusión de esos mayores metrados. Todo tiene que estar anotado en el cuaderno, el inicio y el fin. ¿Cuáles son los casos para bueno, estábamos viendo de las precipitaciones pluviales. Contestado la respuesta, la pregunta del ingeniero Roldán. A ver, un poco más grande. Ya, es que lo que pasa es que como voy a estar yendo al Excel para hacer unos casos, ahí lo pueden ver. Ya creo que ahí sí está en presentación. Ya. Está en presentación. Y ahora lo que quiero es ir al Excel. Para darle a conocer cómo es el procedimiento de la ampliación de plazo. Vamos a poner acá, ampliación de plazo. Vamos a hacer un esquema. Vamos a hacer un esquema y vamos a dar a conocer lo que dice el reglamento en relación a la ampliación de plazo. ¿Ya? Ya, este es el límite donde termina la causal. Donde termina la causal. Culminación del evento. Culminación del evento. ¿Qué dice el reglamento? Durante los 15 días de haber concluido la causal, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta la ampliación de plazo. Pero ya anotó en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la causal. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Dice que tiene 15 días, el contratista tiene 15 días para solicitar, cuantificar y sustentar la ampliación de plazo.
de plazo. En el caso de la ayuda torrencial que le estaba comentando, tiene que adjuntar, aparte que ha notado el contratista el inicio y el fin de la que está solicitando la ampliación de plazo, pero siempre y cuando esas actividades que se están ejecutando están afectando a la ruta crítica, va a solicitar su ampliación de plazo. Pero en el caso de la lluvia tiene que haber un documento sustentatorio. Usted sabe que Senami da a conocer pues la cantidad y los milímetros por hora que se están presentando y lo cual pues impide el buen desarrollo de los trabajos en la ejecución de la obra. Pero estas actividades tienen que afectar la ruta crítica. El supervisor, esta solicitud de ampliación de plazo, el contratista lo presenta al supervisor y con una copia a la entidad. El supervisor tiene 5 días hábiles para emitir un informe. Él revisa el informe del residente, ¿no? Analiza si esta ampliación de plazo está debidamente sustentado. Entonces, él emite un informe llegando a la conclusión que procede o no la ampliación de plazo, o de repente reajusta el tiempo que está solicitando el contratista. Si el contratista, por ejemplo, está pidiendo 20 días, el supervisor comienza a recalcular y dice, no son efectivamente 20 días, sino 15 días. Él lo puede reajustar. Lógicamente, en coordinación pues con el aquí en tu casa, que te pase el perro pequeño. Un fuerte aplauso para Yajaira Plasencia, por favor. La verdad que no es espectacular. Un niño, ¿no? Sí, que lo han traído de Trujillo, no lo han traído de Trujillo. Es de cualidad. Esta parte es importante, ¿eh? Cuando el contratista presenta el informe de ampliación de plazo, tiene que dar una copia a la entidad, con copia a la entidad. Esto es muy importante, ¿eh? A la entidad. Cuando el supervisor presenta su informe de la cual está sustentando si procede o no la ampliación de plazo, el supervisor va a presentar el informe a la entidad, presenta a la entidad y al contratista, es lo que dice el reglamento. Y la entidad tiene 15 días hábiles para emitir su informe o su resolución si procede o no la ampliación de plazo. Es el procedimiento. En esos 15 días, la entidad emite la resolución, en la cual va a indicar si procede o no la ampliación de plazo. El supervisor puede decir que sí procede la ampliación de plazo y la entidad lo revisa y dice no procede la ampliación de plazo. Y cuando dice no procede, él va a sustentar en la resolución el por qué no está procediendo. ¿Ya? No necesariamente lo que diga el supervisor, la entidad lo va, digamos, se va a hacer lo que dice el supervisor. No, la entidad también va a emitir una opinión, si procede o no la ampliación de plazo. Este es el primer caso. El segundo caso, lo voy a grabar y lo voy a poner en la parte inferior. El contratista termina el evento y tiene 15 días para solicitar, cuantificar, sustentar la ampliación de plazo. El supervisor recibe el informe del contratista, presenta su informe a la entidad. La entidad en esos 15 días no emite la resolución. La entidad en ese plazo no emite la resolución. Cuando sucede este caso, pasado ese tiempo, los 15 días, va digamos, va a valer lo que dice el informe del supervisor. Si el supervisor en su informe da a conocer que la ampliación de plazo procede, pasados los 15 días la entidad no ha emitido ninguna opinión, vale lo que ha puesto el supervisor en su informe. Que puede ser
¿Procede la ampliación de plazo o no procede la ampliación de plazo? El otro caso, el caso C. El caso C. Lo mismo, el mismo evento. Pero, ¿qué es lo que pasa? El supervisor, a pesar de haber recibido el informe de la ampliación de plazo por la entidad, el supervisor no presenta, no emite informe. Supervisor no emite informe. La entidad es la encargada de emitir su resolución, en la cual va a dar a conocer si procede o no la ampliación de plazo. Y el último caso, esto lo dice el reglamento, ojo, sino que yo lo estoy haciendo de manera gráfica, ¿no? Que es un poco más objetiva. El otro caso es cuando ninguno de los dos emite, el supervisor no emite informe y la entidad tampoco. Ni uno de los dos emite informe. Han transcurrido los 20 días, 5 el supervisor y 15 la entidad que no han emitido ni un informe, el supervisor no presentó, la entidad tampoco. En ese caso se procede a la aprobación ficta. Es decir, como ya han pasado el tiempo, el plazo del supervisor y del contratista y de la entidad y no han respondido, entonces se da por aprobada la ampliación del plazo solicitado por el contratista. Tenemos los 4 casos de solicitar la ampliación de plazo, en la cual pues se emite la resolución de ampliación, si procede o no la ampliación de plazo. ¿Hasta ahí hay alguna consulta? ¿Todos me están escuchando? Acá veo que desactivar su micrófono. Apaguen el micrófono. ¿Todos me están escuchando, por favor? Muy bien. Yo le pregunto. Sí. Muy bien. Acá viene la parte. Esto lo tiene que tener usted bastante claro. Y sobre todo el residente. ¿eh? Sobre todo el residente. Por ejemplo, cuando hay ampliación de plazo, el residente, ¿qué dice el reglamento? El residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el fin de la causal que a su criterio amerite la ampliación de plazo. Este es muy importante. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el contratista, mire, el inicio y el fin de la actividad, hace un asiento, por ejemplo, solicitando la ampliación de plazo, asiento número, digamos, 154, por decirlo, ¿no? Y pone ahí, del residente. Y la fecha, ¿no? Vamos a poner la fecha acá. Fecha, vamos a ponerle 28 de febrero, digamos. 28 de febrero. Entonces pone acá el residente. Pone el residente lo siguiente. El día de ayer, 27 de febrero, se presentaron lluvias torrenciales que impidieron el normal desarrollo de los trabajos. Le hago la pregunta. ¿Procede o no la adicional? A ver, mientras que estamos pensando acá, el ingeniero Tamara está haciendo la pregunta. Para el sustento de ampliación de plazo, los factores climáticos, si tiene que juntar las especificaciones que emiten, muy bien, una buena pregunta. Fíjese, pero la cosa no es así de fácil, ¿eh?
del tsunami tiene que ser, como le digo, todo sustento, toda ampliación de plazo tiene que estar debidamente sustentado. Por ejemplo, acá, si usted está acá en Lima, bueno, acá en Lima es imposible que haya hielos torrenciales. Por ejemplo, usted se va a la costa, a la sierra, a la selva, pero en la ciudad capital, ¿no? Donde hay de todo, usted va a encontrar ahí una estación de tsunami, pero usted se va a una zona lejana, por ejemplo, no sé, en el Cusco, por ejemplo, a una zona rural, ahí no va a haber tsunami. ¿Cuál sería su sustento? La fotografía, no, porque acuérdese que las fotos, si bien es cierto, se va a ver, digamos, en el terreno que está totalmente inundado, digamos, que no ha podido realizarse los trabajos, pero eso no es un sustento. La fotografía usted mismo la está tomando, pero no es un sustento. Podría ser un complemento de un sustento oficial, pero si, digamos, directamente de las fotos, los videos, no es un sustento, sería más bien un complemento. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, no? Ustedes como residentes van a ejecutar una obra, digamos nuevamente en el Cusco. Usted tiene que averiguar, muchas veces los gerentes de la empresa contratan a los residentes de manera anticipada, con media plazo, inclusive los mandan a la obra, a la zona, y averíguate el clima, ¿no? Averíguate el clima, si va a llover en la época que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Para no tener problemas esto de sustento en la ampliación de plaza. Como vuelvo a repetir, todo tiene que estar debidamente sustentado. Y en ese caso no va a haber estaciones SNAP. ¿Y cómo haría usted? No va a tomarle fotos, no va a ponerle video, de repente va a hacer un documento mediante la autoridad, pero tampoco es un sustento, porque acuérdense que la entidad tiene un departamento legal, no solamente los ingenieros civiles, ¿no? Sino que tiene que estar sustentado mediante la parte legal, ¿no? Y como es el Estado, tiene que estar debidamente sustentado. Bueno, usted pues, ¿qué cosa haría? Haría un convenio pues, con el SENAC, de tal manera que vaya a una estación y a la zona donde usted va a trabajar y ya tiene pues, hay sus intervenciones pluviales que impiden el normal desarrollo, le van a presentar un informe, ¿no? Que tantos milímetros por hora se está presentando y esto impide pues, el normal desarrollo de los trabajos. ¿Ya? Entonces las fotos y los videos o un documento emitido por un notario, un juez de paz, no es un sustento. Es más seguro que no le van a dar la ampliación de plazo. Si se va a ir un arbitraje, no difícil que le vayan a dar la ampliación de plazo. Bueno, yendo a este caso, el residente anota en el cuaderno de obra el día de hoy, 28 de febrero, y pone el día de ayer, 27 de febrero, se presentaron ayudas torrenciales que impidieron el normal desarrollo de los trabajos. Desde este momento que está anotando el residente en el cuaderno de obra, ¿puede proceder la ampliación de plazo o no? Porque, ojo, está anotando el día. Está anotando el día. Es más seguro que no va a proceder. No, debe esperar la... No. Vamos a suponer pues ya que usted sabe que tiene que anotar el inicio de la actividad y el fin de la actividad. Está dando a conocer el inicio. Todavía no estamos viendo la parte de la culminación. El inicio. El inicio está bien anotado en el cuaderno de obra o no? No, muy bien. En el cuaderno de obra, por ejemplo, si ha anotado el día de hoy y da a conocer que el día de ayer ha ocurrido el evento, no es más seguro que no va a proceder su ampliación de plazo. Tiene que anotar en el cuaderno, si hoy día 28, por ejemplo, ocurre el evento, entonces tiene que poner el día de hoy, 28 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, se presentaron precipitaciones pluviales que impidieron el normal desarrollo de los trabajos, ¿no? Listo, se acabó. Pero cuando ya usted, y finalmente va a hacer otro asiento, indicando la culminación del evento, ¿no? Entonces ya tiene el inicio y tiene el fin. Esa es una parte. La otra parte tiene que presentar un informe sustentatorio. En este caso, si estamos hablando de lluvia, juntará pues un documento de tsunami que efectivamente ese día ha habido lluvias torrenciales, que han sido pues 60
60 milímetros por hora, que ha impedido pues, el normal desarrollo de los trabajos. Hasta ahí, ahí ya viene el complemento, como le estaba comentando, las fotografías, el video, documentos para autoría, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tiene que hacer es el siguiente, presentar todo el documento posible de tal manera que la ampliación de plazo se la rechace. Ese es el objetivo del residente. ¿Ya? Que también pueden haber otros casos, como dice el reglamento, porque acuérdense que dice, ¿no? Atraso y o paralizaciones por causa no atribuibles al contratista. Como puede ser, por ejemplo, estamos viendo en los noticieros, el caso, bueno, ya hemos visto la lluvia, los huaicos, por ejemplo, las paralizaciones, las huelgas, ¿no? Son casos fortuitos, ¿no? Que no son atribuibles ni al Estado ni al contratista. ¿Ya? Muy bien, entonces esto está claro de las ampliaciones de plazo, ¿no? Los 4 casos, si bien es cierto, el reglamento lo da de manera literal, bueno, ahí trató de hacer lo más objetivo posible. Hay otra pregunta del ingeniero Tamara. Los reportes del Senami, por decirle, del mes de febrero, aún no promocionan el 5 de febrero, porque el reporte es mensual, es decir, mes completo. Aún lo promocionan el 5. Bueno, está bien, pero no entiendo su pregunta. Dice, los reportes de Senami, por decir del mes de febrero, aún lo promociona el 5 de febrero o el 5 de marzo, habrá querido decir. ¿Qué pasaría si el evento de la lluvia finaliza una quincena? Bueno, va a pedir, si es una quincena, digamos, el evento ha sido todos los días durante 15 días, pues se va a anotar el inicio y va a anotar el fin de la causa. Para el 5 de marzo. 5 de marzo. Bueno, usted dará a conocer en su informe durante... Bueno, no creo que sean tanto en el mes de marzo, porque esto generalmente lo dan hasta donde yo sé de manera semanal, no en el siguiente mes. Sino, ¿cuál sería su sustento? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la ayuda dura 3 días? Y mire lo que dice acá, por ejemplo acá, vayamos al caso A. Si la culminación del evento es en este día, digamos, tiene 15 días de contratiempo para solicitar y cuantificar. Vamos a suponer que el evento ha sido, pues, el 5 de febrero. El 5, acá ya son 20, ya tiene que presentar, el 20 de febrero está presentando su sustento. Entonces, imagínense, no lo va a poder, no va a poder adjuntar ese informe del Senado. Entonces, me parece que son de manera semanal. ¿Ya? Muy bien. Los datos del Tsunami se compran y no es necesario. No, cuando usted lo solicita, ¿no? Usted lo puede solicitar, bueno, hay que hacer una documentación, hay que solicitar, mediante un escrito, pedir el reporte del Tsunami, ¿no? Para que se lo puedan otorgar. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer otro gráfico acá de la ampliación de plazo. Una vez que la entidad, vayamos acá al procedimiento, ¿no? Dice, documentos que debe presentar el contratista de la solicitud de ampliación de plazo. ¿Cuáles son los, como le estaba comentando, ¿no? El sustento. Cuantificar los días requeridos, es decir, tiene que calcular los días o las horas, porque esas horas se convierten en días al final, vamos a poner que salen 80 horas, esas 80 horas usted lo tiene que transformar, lo tiene que convertir a días, ¿no? Vamos a suponer que sean días, usted tiene que, por ejemplo, como dijo ahí el ingeniero, vamos a suponer que la ayuda ha sido 15 días, entonces usted tiene que poner que el número de días que se han presentado las precipitaciones plurales, según informe del Senami y el cuadro adjunto, empezaron el día 1 y terminaron el día 15. Está sustentado, está cuantificado, mejor, ¿no? Y el sustento de hecho y derecho es los reportes del Senami, las fotos, los videos, de repente por ahí documentos por el juez de paz, un documento del alcalde, todo documento sustentatorio, de tal manera de que la ampliación de plazo sea aprobado. Demostrar que afecta, bueno, también esas actividades que, digamos, durante la vida torrencial,
están afectando pues la ruta crítica. En el ejemplo que he indicado, digamos, están haciendo excavaciones, las excavaciones forman parte de la ruta crítica, y es imposible pues, que se puedan continuar los trabajos porque las precipitaciones pluviales son altas. ¿Qué pasaría si hay precipitaciones pluviales y se están haciendo trabajos ya de acabados en la parte interior, digamos, del colegio? ¿Podría solicitar la ampliación de plazo? ¿Estaría afectando la ruta crítica? Si se están haciendo, si hay lluvias torrenciales y se están haciendo trabajos de acabado, es decir, reboques, cerámicos, zócalos, contrazócalos, etcétera, no va a proceder una ampliación de plazo porque no están afectando pues, la ruta crítica. Demostrar que el plazo adicional es necesario para culminar la obra. Lógicamente, como ha habido 15 días, en el caso de las lluvias, supuestamente 15 días, durante 15 días, entonces va a haber una ampliación de plazo de 15 días. ¿No? Esos 15 días van a servir para culminar la obra, porque durante esos 15 días no se ha podido pues, realizar los trabajos. Bueno, entonces ya lo está comentando en el gráfico, nos ayuda bastante para poder avanzar con la diapositiva. Ya, acá viene. Toda ampliación del plazo que está solicitando el contratista para que puedan proceder sus pagos de los mayores gastos generales, no solamente los mayores gastos generales variables, sino también los costos directos. El contratista va a solicitar los dos, los mayores gastos generales variables y los costos directos. Para que le puedan pagar estos mayores gastos generales, el contratista debe presentar una programación CPM y su cronograma valorizado, ¿no? Actualizado, ¿no? Todo en el tiempo que indica el reglamento. Esto dice, pues, en un plazo de 7 días, ¿no? Como dice, la ampliación de plazo obliga al contratista como condición para el pago de los mayores gastos generales a presentar al inspector supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado. Además, el detalle de riesgo acaecido, su asignación, así como su impacto, considerando para ello solo las partidas que han sido afectadas en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de 7 días. El supervisor va a revisar esa documentación y también tiene un tiempo de 7 días para emitir un informe. Si esos documentos del CPM, el cronograma revisado, son correctos o no, emitirá su informe. La entidad también tiene 7 días, luego de haber recibido el informe del supervisor, para dar a conocer su pronunciamiento, ¿no? Sobre dicho calendario. Una vez que ya ha presentado su calendario, bueno, ahora ya viene la parte del pago de sus mayores gastos generales, que es una valorización. Cualquier controversia relacionada con la solicitud de ampliación de plazo puede ser sometido a respectivo medio de solución de controversia dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha de la entidad. Bueno, esto siempre hay, pues, ¿no? Sucede también en las valorizaciones, en todo lo que son las valorizaciones, ¿sí? o cualquier evento, siempre va a haber pues una controversia, ¿no? Ya de repente los encargados de dar solución a este problema será la Junta de Resolución de Disputa, bueno, sí, o una conciliación, o se irá pues a un arbitraje. ¿Cuáles son los efectos de la modificación del plazo contractual? Como ya te estaba comentando, los efectos de la modificación de la ampliación de plazo, luego que ha salido la resolución de la ampliación, el contratista va a tener que presentar su valorización por los mayores gastos generales variables y por los costos directos, ¿no? Tal como le indica el artículo 199 del reglamento. ¿Y cuáles son esos costos directos? Por ejemplo, vamos a suponer una huelga. Vamos a hacer una huelga. Los trabajadores están, digamos, en pleno vaciado de techo y entran los huelguistas a las 9 de la mañana, que interrumpen los trabajos que se estaban realizando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí, lógicamente, por los días que se ha paralizado la obra, va a solicitar la ampliación de plazo. Pero vamos a caso específico, ¿cómo cobrar esos costos directos?
Los mayores gastos generales no hay ningún problema, porque los mayores gastos generales, ustedes saben de que en el expediente técnico hay un desagregado de los gastos generales variables. ¿Y cómo se calculan los gastos generales variables? Los gastos generales variables se calculan entre el importe de los gastos generales variables, entre el tiempo, por el número de días y actualizado por los índices de precio, ¿no? Por el índice de precio del mes que ocurre la causal entre el índice de precio del mes del valor referencial. A ver, acá hay una pregunta del ingeniero Tamara. ¿En qué caso se aplica el artículo 202.1? ¿Qué dice el artículo 202.1? Dice, cuando por razones no imputables al contratista, el programa de ejecución de obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista, en un plazo máximo de 7 días, hace una actualización del programa de ejecución. A ver. Ya. Dice, cuando por razones no imputables al contratista, el programa de ejecución de obra vigente no refleja adecuadamente el avance de la... Bueno, acá pueden haber por factores, digamos, externos o por factores internos. Por factores externos, por ejemplo, el caso de las paralizaciones, el caso de desabastecimiento de materiales, ¿no? El contratista va a tener que, digamos, actualizar su cronograma, su programación, porque ha habido ya un desfase, ¿no? Esa paralización hizo de que varias actividades no se ejecutaran. Entonces, eso va a comenzar o está originando un atraso, de tal manera que esto lo va a tener que actualizar. Muy bien. Le estaba comentando acerca de los efectos de la modificación del plazo contractual, ¿no? Que los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondiente a la ampliación de, bueno, esto ya le dije, multiplicado por los gastos generales variables diarios, salvo en los casos de ampliaciones de plazo que se aprueben, para la ejecución de prestaciones adicionales y que tienen calculado sus propios gastos generales. Solo cuando la ejecución de plazo sea generada por la proyección total de la obra, por causa ajena a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados. Todo tiene que estar debidamente acreditado. El caso de los costos directos también, ¿no? Le estaba comentando, por ejemplo, se estaban realizando los vaciados de techo, y en ese momento entran los huelguistas. Y los costos directos, ¿cuáles serían? Los gastos generales variables no hay ningún problema, porque eso está pues en el desagregado de los gastos generales, ¿no? ¿Cuáles serían los costos directos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los ingenieros? ¿Eh? Dice que se va a tener que reconocer los gastos los costos directos debidamente acreditados. Cuando hablamos de costo directo, nos estamos refiriendo a los, digamos, a los materiales, a la mano de obra y a la maquinaria. Cuando hablamos, por ejemplo, la mano de obra, bueno, todos los trabajadores paralizaron, ¿no? Hay que calcular la cantidad de horas hombre, ¿no? que dejaron de laborar, o cuántas horas hombres laboraron. La maquinaria también comenzó a trabajar. ¿Cuántas horas máquinas se perdieron? Los materiales, por ejemplo, el cemento, porque los fierros, pues usted sabe, los agregados, eso no se va a deteriorar, a malograr, el cemento sí, ¿no? De repente se habían abierto 5 bolsas, entonces esas 5 bolsas hay que acreditarlo, hay que sustentarlo, para que se puedan cobrar los costos directos, ¿no? Pues dice, como parte de los sustentos se requiere detallar los ríos que dieron lugar a la ampliación de plazo. Bueno, ya el tiempo nos va a ganar, creo que en realidad el tiempo es muy corto para tratar pues, dos temas bastante relevantes, como son pues, la ampliación de plazo y los adicionales. Bueno, esto ya son unas pequeñas fórmulas,
cómo se calculan los gastos generales variables, que ya se lo comenté. El pago de los mayores gastos, costos directos y los gastos variables, que ya le dije, está en el desagregado en el expediente técnico, donde ya conocer los gastos generales fijos y los gastos generales variables. El ingeniero Tamara, las horas hombres se sustentan con la placa. Claro, pues, todo tiene que estar debidamente sustentado. Es decir, el nombre de los trabajadores, su DNI, la categoría, ¿no? Porque usted sabe de que en construcción civil hay categoría, operario, oficial y el peón. ¿Y el maestro forma parte de los costos directos o no? Porque dice, ¿no? Tienen que estar los costos directos debidamente acreditados. ¿Qué dicen? ¿El maestro de obra también tenía que considerarse o no? Hay 52 participantes. El ingeniero Tamara es el único que está preguntando. A ver, estaba comentando al ingeniero Tamara que dice, no, las horas hombres se sustentan, claro, como ya le dije, es el nombre, la categoría, su DNI y la maquinaria también. ¿Qué maquinarias han estado trabajando? De repente, aparte de la mezcladora, estaba, digamos, el boquete y un cargador frontal que estaba haciendo, no sé, estaba haciendo, aparte de la obra, habían estado haciendo excavación, ¿no? Y el boquete con el cargador estuvieron trabajando, ¿no? Considerar también las horas máquina de la mezcladora, del boquete, y en fin, de toda la maquinaria que está elaborando. ¿Ya? Bueno, el maestro de obra y el ingeniero residente forman parte, pues, de los mayores gastos, de los gastos generales variables, pues, ¿no? No están dentro de los costos directos. Bueno, esto pues genera, los mayores gastos generales es una valorización. Como ustedes saben, ¿cuáles son las valorizaciones que están consideradas en el reglamento? La valorización del contrato principal, la valorización de los mayores gastos generales que estamos viendo, la valorización de los intereses y la valorización de los adicionales. Ahí están los tipos de valorizaciones. Por lo tanto, acá también va a generar una valorización. Esto del Código Civil, los artículos 1244, 1245 y 1246, es cuando la entidad no cumple, pues, en el pago de la valoración de los mayores gastos generales, ¿no? Va a estar sujeto, pues, a intereses. Bueno, acá tenemos un ejemplo que ya le estaba comentando, que ya los comuniqué, y vamos, pues, a los adicionales de obra. ¿Qué cosa es un adicional? Esto también dicen, no hay adicionales por mayores metrados, por ser los adicionales por mayores metrados o no. ¿Qué dicen? A ver, estoy corriendo lo más rápido para cumplir por lo menos con las 8 horas. Bueno, antes que se culmine, la corporación está realizando este seminario teórico, pero como usted también es netamente teórico, ¿no? Para poder hacer un taller netamente práctico, ¿no? Cómo es un presupuesto, cómo se determina un presupuesto adicional, cómo es el proceso de las ampliaciones de plazo, ¿no? Está programando elaborar un taller sobre todos los eventos que son bastante interesantes. Muy bien. Los adicionales de obra. ¿Qué es un adicional? Y hay que saber esta parte conceptual, que son muy importantes, ¿no? Ver la definición de adicionales de obra, adicionales de obra, ver las adicionales de obras nuevas, los sistemas de contratación a subvalsada, precio unitario, que son los mayores metrados, etc. En función a eso, ya más o menos uno tiene la idea clara de poder dar a conocer los adicionales. Y los adicionales también, todos tienen que notarse, pues, en el cuaderno yo. Pero ¿qué cosa es un adicional? El adicional es algo que no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico, y cuya ejecución es necesaria, indispensable, para cumplir con la meta del contrato principal, de la obra principal. Ese es un adicional. Las prestaciones adicionales se aprueban únicamente si son indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, es decir, solamente en el supuesto que sin ellas el contrato no se puede ejecutar. Por ejemplo, a ver, el ingeniero David dice, ¿esos adicionales son igual? No, los adicionales no son adendas.
La adenda es una, digamos, es un artículo más que se adiciona al contrato. Es una cláusula más al contrato. Pero no, eso no es un adicional. Un adicional representa, digamos, es un expediente técnico. Es un expediente técnico. O sea que va a haber, si hay un adicional, si la entidad, digamos, emite la resolución del adicional, van a haber dos expedientes técnicos. Un expediente técnico del contrato principal y otro expediente técnico del adicional. Y como es un expediente técnico del adicional, va a tener todos los documentos que forman parte del expediente técnico, tal como dice la definición, como dice el reglamento de contratación del Estado en su anexo de definiciones. A ver, el ingeniero Tamara está preguntando, la valorización de mayores metrados en precio unitario tiene el mismo esquema que la valorización principal, es decir, tiene la valorización anterior. Claro, dependiendo si es un adicional, ¿eh? Dependiendo si es un adicional. Ahora, usted sabe que los mayores metrados resultan al final, pues, resultan al final, ¿ya? Para contestar el ingeniero, lo que está comentando el ingeniero Tamara. Todo metrado tiene que ser valorizado. Pero eso resulta al final. ¿Ya? A ver, antes de que nos hagan el tiempo, el ingeniero Flores. En una obra suma alzada claro, puede haber prestaciones adicionales. ¿Ya? Pero ¿cuándo hay prestaciones adicionales en el caso? Porque muchas veces no hay adicionales por mayores metrados, ¿no? Generalmente en la suma alzada. Dice, solamente tanto a suma alzada como a precio unitario hay adicionales de obra cuando se modifica los documentos del expediente técnico, sobre todo el documento de diseño e ingeniería. Va a haber un adicional en ambos casos, tanto a suma alzada como a precios unitarios. Para contestar las preguntas del ingeniero Gustavo, esa prestación adicional representa y si da cuando hay cálculos en la obra, ¿verdad? Y no esté en el expediente. Claro, un adicional, a ver, ya me está hablando, según la pregunta que hace el ingeniero Gustavo, estamos hablando ya digamos, de cálculos de la obra. Si da, y se da cuando hay cálculos en la obra, no le entiendo, a ver, al único le puedo decir, cuando hay una modificación del expediente técnico, sea algún documento del expediente técnico, va a generar un adicional, por ejemplo, a ver, rápidamente. Tenemos, por ejemplo, una excavación, lo voy a hacer así rápidamente, una excavación que tiene esta dimensión, ¿ya? Tiene la altura, y tiene el ancho. Pero dice, bueno, como el terreno es inestable, si hacemos una zanja totalmente ortogonal, es decir, los cortes 90 grados, va a haber un desmoronamiento. Como el terreno es inestable, por razones técnicas, se cambia la dimensión. Ya no es cuadrada, sino ahora va a ser, digamos, vamos a poner acá, va a ser de esta forma. Ahí está. Antes era rectangular, digamos, ahora es trapezoidal. Como ya se cambió, ya se modificó las dimensiones, en ese caso va a haber un adicional. Cuando se modifica cualquier documento de ingeniería, procede pues a un adicional. Contestaba el ingeniero Gustavo. Bueno, acá vemos, dice, ingeniero, comparte su actividad un poco más grande. Bueno, este es un Excel, ¿eh? El ingeniero Rabanal. El tipo de contratación a costos unitarios, a precio unitario, ¿cómo diferenciar de mayor metrado? Ya. Cuando son mayores metrados, el sistema de precio unitario, por ejemplo, en el sistema de precios unitarios, generalmente se utiliza el sistema de contratación
cuando hay grandes movimientos de tierra, en caso de carretera, represas, centrales hidráulicas, ahí no se utiliza el sistema de predios unitarios. ¿Ya? Muy bien. Cuando hay variación, cuando hay variación de los documentos de diseño de ingeniería, va a proceder un adicional. Por ejemplo, acá sería un adicional por mayores metrados. Porque ya se cambió la sección de la zanja. Ahora es una sección proporcional. Si usted mira la forma y de repente estoy seguro que las dimensiones han variado. Entonces el volumen de estado va a ser mayor. Va a haber mayores metrados. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Oye, había bastante preguntas. ¿Cuántos adicionales se pueden? Bueno, el reglamento, el ingeniero Silva, ¿no? No sabemos, nadie sabe en realidad, el reglamento tampoco lo dice, cuántos adicionales pueden haber en una obra. Eso no se sabe. Eso se va a realizar a medida que se va ejecutando la obra y por razones técnicas se hacen las modificaciones de los documentos que forman parte del expediente técnico. Ingeniero Roldán, si los mayores metrados son ejecutados dentro del plazo contractual, al momento de valorizar, ¿se aplican los gastos generales y utilidad? A ver, cuando son mayores metrados, es una valorización, no es un adicional. ¿Ya? Digamos, y forman parte de la estructura del presupuesto, va a tener los mismos gastos generales y va a tener la misma utilidad. Ojo, si no es un adicional de mayores metrados, ojo, es un adicional, perdón, es una valorización de mayores metrados, ¿no? Los gastos generales y utilidad van a tener función al presupuesto, porque eso va a formar parte del presupuesto. Davis, entonces hay que hacer un reajuste en mi fórmula polinómica, pero ¿para cuál? A ver, no le entiendo su pregunta, mi ingeniero Davis. Pero creo que hizo una pregunta más anterior, ¿no? A ver. Alan, dos o más deductivos vinculantes se consideran, claro, ahí hay un adicional, diga, por ejemplo, ¿no? Un adicional y un deductivo vinculante. Vamos a suponer, tenemos nosotros un canal, ¿ya? Tenemos un canal, inicialmente en el contrato figuraba, digamos, de concreto simple, pero por razones técnicas se cambió a concreto armado. Ahí va a haber un deductivo vinculante. ¿Cuál sería el adicional? Concreto armado, canal de concreto armado, y el deductivo sería el canal de concreto simple. Ya. ¿Están escuchando, por favor? ¿Me escuchan? ¿Quién es el que aprueba el adicional? El que aprueba el adicional, ya muy bien, bueno, ya terminando. A ver. El que aprueba el adicional, fíjense. ¿Quién presenta el adicional? ¿Quién solicita el generalmente que solicita el adicional es el contratista para el residente? ¿Y quién revisa el adicional? Lo revisa pues el supervisor. El supervisor emite a la entidad y la entidad es la que va a resolver si procede o no el adicional. Realmente el que aprueba o no el adicional es la entidad a través de una resolución. Muy bien, el tiempo nos ha ganado. En realidad pues una hora es muy ver esto de los dos eventos que son muy interesantes, como le digo, las adicionales y las ampliaciones de clase. Adicionales tengo hay unos puntos, como unos casos para que no están en la diapositiva, están en la diapositiva. Entonces, lo que me estaba comentando, la corporación me parece que va a programar un taller de adicionales y ampliaciones de clases para dar, digamos, poder desarrollar una sobre estos temas controversiales. A ver, Antonio, en este caso la aprobación es un informe de evaluación del adicional del área de estudios, no, es una resolución, no es un informe, no es un informe, es una resolución. Muy bien, creo que una pregunta por favor finales para poder concluir con este seminario que ha quedado demasiado corto. ¿Algunas preguntas finales?
Sí, como ustedes han visto, bueno, tenía varios casos, casuística mediante problemas, pero no se ha podido, y eso que he corrido lo más rápido posible, por lo menos mencionar lo que son, pero yo les recomiendo que lean los conceptos que aparecen en la diapositiva acerca de los sistemas de contratación a suma alzada, como estaban comentando, a precios unitarios, qué cosa es un letrado, qué es una deficiencia del expediente técnico, esta parte de acá, ¿no? Miren, letrado, expediente técnico, deficiencia del expediente técnico, mayor metrado, diseño de ingeniería, sistema, está bien, y hay unos ejemplos bastante efectivos que usted lo va a captar rápidamente, ¿no? Y todo lo que está en la diapositiva, los casos, están relacionados con el reglamento, ¿ah? Ojo, ¿ah? A ver, PC2. En casos en que mediante adicionales y deductivos se cambie los materiales, ¿cómo se amortiza? No le entiendo la pregunta acá. PS2. ¿En qué caso mediante adicionales y deductivos se cambian los materiales, cómo se amortizaría los materiales? Bueno, no le entiendo su pregunta. Vamos a ver rápidamente. Antonio, en la entidad en la que trabajo, los adicionales pasan por una evaluación en el área de estudios y mediante ese claro, así es, pues, eso lo dice el reglamento, ¿eh? A ver, nuevamente lo vuelvo yo le recomiendo que lean el reglamento, ¿eh? Los residentes de obra. El que solicita generalmente el adicional es el contratista a través de su residente, lo anota en el cuaderno de obra. Una vez que lo ha anotado, él tiene que preparar un informe del adicional. Lo revisa el supervisor, donde emite un informe diciendo que sí, si procede o no el adicional. Llega a la entidad el informe del supervisor. La entidad dice, no, bueno, yo no puedo dar a conocer, pero tengo ahí mis ingenieros. Ellos son los encargados de dar a conocer si procede o no el adicional. Me dicen sí, entonces emito la resolución. Ese procedimiento. Al ingeniero Gustavo. Mayormente una entidad publica trabajo con el procedimiento de invierte P, ¿verdad? No. A ver, mayormente una entidad pública trabaja con el procedimiento. No es así. No es así. También Gustavo, bueno, no entiendo privada, ¿a qué se refiere Antonio? ¿Es correcto este procedimiento de evaluación o es suficiente el informe del supervisor? No. El supervisor, por ejemplo, puede decir que no procede el adicional. Llega el informe donde cual el supervisor dice que no procede y la entidad a través del departamento técnico dice, no, sí, es correcto lo que está diciendo el contratista. El informe que ha presentado es correcto, por lo tanto procede el adicional. No necesariamente lo que diga el supervisor, la entidad le va a decir sí. ¿No? Si dice sí, la entidad también le va a decir sí, no. La diapositiva la envía. Sí, la diapositiva, la corporación se lo va a enviar. Y por último, del ingeniero PC2, adicional, muro de gravedad, deductivo muro de concreto armado. No puede, estás cambiando uno, por ejemplo, uno de concreto simple por uno de concreto armado. No, el concreto armado sería el adicional y el deductivo sería el muro de gravedad. Por ejemplo, había un muro de contención de muro de gravedad, que en realidad para la presión que está ejerciendo el terreno, que ese muro de gravedad no lo va a soportar. Va a tener que cambiar por uno de concreto armado. El adicional es concreto armado y el deductivo sería muro de gravedad. El ingeniero Tamara, en los mayores metrados, que afecta la ruta crítica, ¿qué se podría alegar? No, tiene que afectar la ruta crítica. Eso lo dice el reglamento. Una ampliación de plazo procede cuando las actividades forman parte de la ruta crítica, está afectando la ruta crítica. Flores. En caso adicional se considera ampliaciones, claro, pues tanto los adicionales, porque es un adicional, es un trabajo adicional, pues, por lo tanto va a generar una ampliación. Y eso lo dice pues el reglamento. ¿Cuáles son las causales de las ampliaciones de plazo? ¿No? Bien claro dice, ¿no? Por causa no atribuible al contratista ni a la entidad. Segundo, se da un plazo adicional para ejecutar una prestación adicional. Y el último caso, justamente lo que está comentando, es se amplía
la prestación, el adicional, porque se va a ejecutar un adicional por los mayores, por las mayores letradas, ¿no? En el sistema de contratación a precios unitarios. Si va a haber en obra el mismo personal técnico, bueno, no entiendo, tiene que hacer una sola pregunta. Ingeniero David, ingeniero, nos vamos para la... Yo tengo ya otro compromiso. También, ingeniero David. Muy bien, entonces vamos a dar concluido. Espero pues que este pequeño tiempo que hemos tenido haya quedado pues algunos conceptos claros sobre los adicionales y la ampliación de plazo. ¿Ya? Muy bien, gracias a ustedes, ingenieros, y estamos en cualquier momento, ¿no? De repente, depende de ustedes si se puede concretar la ejecución pues, de ese taller. Muy bien, tengan muy buena noche y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias.